Hola, bienvenidos a Foco Migración, un podcast en donde hablamos de migración para poder entender cómo se vive la migración en México. ¿Qué tal? Mi nombre es Alondra Victoria García y soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Actualmente me encuentro realizando mis prácticas en el Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria CIPSIC Comparte Vida AC, bajo la tutela de la doctora María Luisa Ballenas Aquino. En este primer episodio me gustaría platicarles cómo nació la idea de este podcast. El tema de migración me ha llamado la atención desde los primeros semestres de la carrera, ya que se me hace un tema muy amplio que se puede ver desde muchas perspectivas y que involucra a diversos actores. Pero lo que más me impacta es que los migrantes en muchas ocasiones pueden ser tratados como personas de segunda. Incluso sus derechos no son respetados por el simple hecho de tener una nacionalidad distinta al país en el que se encuentran. Esto los coloca en una posición de vulnerabilidad. Puede que esto dependa de la situación migratoria en la que estén o puede que realmente sea una cuestión generalizada hacia todos los migrantes que entran al país. A pesar de los diversos tratados, foros, pactos, declaraciones y demás acciones que se realizan a nivel internacional y nacional, los países siguen teniendo un trato diferenciado hacia los migrantes. Los dejan de ver como personas para verlos como números. Aunque el fenómeno migratorio no es nuevo, el tema de la migración ha crecido en relevancia con el pasar de los años. Hablando específicamente del país, México, este es un país de tránsito, destino, origen y retorno. En México ha aumentado el número de migrantes que entra al país, aunque hay que destacar que históricamente los migrantes que residen en México no ha superado el 1% de la población total. En años recientes son cada vez más los migrantes que eligen como país de destino a México. Depende, en parte del cambio de las políticas migratorias que tiene Estados Unidos y de otros muchos factores. Las cifras más grandes de migrantes en México son los que lo usan de tránsito en su viaje hacia Estados Unidos. Y generalmente estos tienen una situación migratoria irregular. Tampoco hay que olvidar a las personas que buscan el refugio debido a las situaciones de violencia que se viven en varios países de la región y del mundo. Son cada vez más las personas que lo solicitan, aunque es muy poco el porcentaje de personas que lo obtienen. Es importante señalar que históricamente México ha tenido posiciones ambivalentes en cuanto a la migración. Los discursos fluctúan entre tener las puertas abiertas o en mantenerlas cerradas. Los discursos xenofóbicos de los gobernantes y demás servidores públicos, así como las perspectivas de la prensa y las distintas opiniones en contra de los migrantes que se expresan en los medios masivos de comunicación, provocan que la xenofobia se difunda hacia los mexicanos. También hay que señalar que muchas de estas perspectivas que tenemos hacia los migrantes son erróneas o incluso son exageradas y vienen desde un lugar de exclusión y de no querer entender la diferencia que hay entre las culturas y las formas de vida en general en cada país. Es por todo esto que junto con CIPSIC Comparte Vida AC decidimos crear este podcast en donde a través de las entrevistas que llevará a cabo conoceremos la realidad que se vive en México en cuanto a los migrantes que lo eligen como lugar de tránsito o de destino, incluso también de retorno. El objetivo es poder tener una mirada más empática y no caer en exageraciones o mentiras. Espero que la información que se compartirá en este podcast les sea de utilidad y les ayude a tener una mayor empatía con las personas migrantes. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Foco Migración. Foco Migración es un podcast del Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria CIPSIC Comparte Vida AC. La locución y la edición de audio está a cargo de Alondra Victoria García. Nos escuchamos a la próxima.
Hola, bienvenidos a Foco Migración, un podcast en donde hablamos de migración para poder entender cómo se vive la migración en México. ¿Qué tal? Mi nombre es Alondra Victoria García y soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Actualmente me encuentro realizando mis prácticas en el Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria CIPSIC Comparte Vida AC, bajo la tutela de la doctora María Luisa Ballenas Aquino. En este primer episodio me gustaría platicarles cómo nació la idea de este podcast. El tema de migración me ha llamado la atención desde los primeros semestres de la carrera, ya que se me hace un tema muy amplio que se puede ver desde muchas perspectivas y que involucra a diversos actores. Pero lo que más me impacta es que los migrantes en muchas ocasiones pueden ser tratados como personas de segunda. Incluso sus derechos no son respetados por el simple hecho de tener una nacionalidad distinta al país en el que se encuentran. Esto los coloca en una posición de vulnerabilidad. Puede que esto dependa de la situación migratoria en la que estén o puede que realmente sea una cuestión generalizada hacia todos los migrantes que entran al país. A pesar de los diversos tratados, foros, pactos, declaraciones y demás acciones que se realizan a nivel internacional y nacional, los países siguen teniendo un trato diferenciado hacia los migrantes. Los dejan de ver como personas para verlos como números. Aunque el fenómeno migratorio no es nuevo, el tema de la migración ha crecido en relevancia con el pasar de los años. Hablando específicamente del país, México, este es un país de tránsito, destino, origen y retorno. En México ha aumentado el número de migrantes que entra al país, aunque hay que destacar que históricamente los migrantes que residen en México no ha superado el 1% de la población total. En años recientes son cada vez más los migrantes que eligen como país de destino a México. Es en parte del cambio de las políticas migratorias que tiene Estados Unidos y de otros muchos factores. Las cifras más grandes de migrantes en México son los que lo usan de tránsito en su viaje hacia Estados Unidos. Y generalmente estos tienen una situación migratoria irregular. Tampoco hay que olvidar a las personas que buscan el refugio debido a las situaciones de violencia que se viven en varios países de la región y del mundo. Son cada vez más las personas que lo solicitan, aunque es muy poco el porcentaje de personas que lo obtienen. Es importante señalar que históricamente México ha tenido posiciones ambivalentes en cuanto a la migración. Los discursos fluctúan entre tener las puertas abiertas o en mantenerlas cerradas. Los discursos xenofóbicos de los gobernantes y demás servidores públicos, así como las perspectivas de la prensa y las distintas opiniones en contra de los migrantes que se expresan en los medios masivos de comunicación, provocan que la xenofobia se difunda hacia los mexicanos. También hay que señalar que muchas de estas perspectivas que tenemos hacia los migrantes son erróneas o incluso son exageradas y vienen desde un lugar de exclusión y de no querer entender la diferencia que hay entre las culturas y las formas de vida en general en cada país. Es por todo esto que junto con CIPSIC Comparte Vida AC decidimos crear este podcast en donde a través de las entrevistas que llevará a cabo conoceremos la realidad que se vive en México en cuanto a los migrantes que lo eligen como lugar de tránsito o de destino, incluso también de retorno. El objetivo es poder tener una mirada más empática y no caer en exageraciones o mentiras. Espero que la información que se compartirá en este podcast les sea de utilidad y les ayude a tener una mayor empatía con las personas migrantes. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Foco Migración. Foco Migración es un podcast del Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria CIPSIC Comparte Vida AC. La locución y la edición de audio está a cargo de Alondra Victoria García. Nos escuchamos a la próxima.
Hola, bienvenidos a Foco Migración, un podcast en donde hablamos de migración para poder entender cómo se vive la migración en México. ¿Qué tal? Mi nombre es Alondra Victoria García y soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Actualmente me encuentro realizando mis prácticas en el Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria SIPSIC Comparte Vida AC, bajo la tutela de la doctora María Luisa Ballenas Aquino. En este primer episodio me gustaría platicarles cómo nació la idea de este podcast. El tema de migración me ha llamado la atención desde los primeros semestres de la carrera, ya que se me hace un tema muy amplio que se puede ver desde muchas perspectivas y que involucra a diversos actores. Pero lo que más me impacta es que los migrantes en muchas ocasiones pueden ser tratados como personas de segunda. Incluso sus derechos no son respetados por el simple hecho de tener una nacionalidad distinta al país en el que se encuentran. Esto los coloca en una posición de vulnerabilidad. Puede que esto dependa de la situación migratoria en la que estén o puede que realmente sea una cuestión generalizada hacia todos los migrantes que entran al país. A pesar de los diversos tratados, foros, pactos, declaraciones y demás acciones que se realizan a nivel internacional y nacional, los países siguen teniendo un trato diferenciado hacia los migrantes. Los dejan de ver como personas para verlos como números. Aunque el fenómeno migratorio no es nuevo, el tema de la migración ha crecido en relevancia con el pasar de los años. Hablando específicamente del país, México, este es un país de tránsito, destino, origen y retorno. En México ha aumentado el número de migrantes que entra al país, aunque hay que destacar que históricamente los migrantes que residen en México no ha superado el 1% de la población total. En años recientes son cada vez más los migrantes que eligen como país de destino a México. Es en parte del cambio de las políticas migratorias que tiene Estados Unidos y de otros muchos factores. Las cifras más grandes de migrantes en México son los que lo usan de tránsito en su viaje hacia Estados Unidos. Y generalmente estos tienen una situación migratoria irregular. Tampoco hay que olvidar a las personas que buscan el refugio debido a las situaciones de violencia que se viven en varios países de la región y del mundo. Son cada vez más las personas que lo solicitan, aunque es muy poco el porcentaje de personas que lo obtienen. Es importante señalar que históricamente México ha tenido posiciones ambivalentes en cuanto a la migración. Los discursos fluctúan entre tener las puertas abiertas o en mantenerlas cerradas. Los discursos xenofóbicos de los gobernantes y demás servidores públicos, así como las perspectivas de la prensa y las distintas opiniones en contra de los migrantes que se expresan en los medios masivos de comunicación, provocan que la xenofobia se difunda hacia los mexicanos. También hay que señalar que muchas de estas perspectivas que tenemos hacia los migrantes son erróneas o incluso son exageradas y vienen desde un lugar de exclusión y de no querer entender la diferencia que hay entre las culturas y las formas de vida en general en cada país. Es por todo esto que junto con SIPSIC Comparte Vida AC decidimos crear este podcast en donde a través de las entrevistas que llevará a cabo conoceremos la realidad que se vive en México en cuanto a los migrantes que lo eligen como lugar de tránsito o de destino, incluso también de retorno. El objetivo es poder tener una mirada más empática y no caer en exageraciones o mentiras. Espero que la información que se compartirá en este podcast les sea de utilidad y les ayude a tener una mayor empatía con las personas migrantes. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Foco Migración. Foco Migración es un podcast del Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria SIPSIC Comparte Vida AC. La locución y la edición de audio está a cargo de Alondra Victoria García. Nos escuchamos a la próxima.